Bien, vamos a este tema que, bueno, se le llama ley corta, pero ha sido bien largo en realidad, y el mecanismo de la mutualización, que fue modificado por el Senado y que reduce a la mitad, más o menos, la deuda de las aseguradoras con sus afiliados, ha sido uno de los puntos de mayor discusión durante la tramitación de la ley corta de ISAPRES en la Comisión de Salud de la Cámara. Punto que, aseguran desde el oficialismo y también desde el gobierno, van a buscar revertir para que el proyecto siga avanzando en medio de la crisis que está afectando al sistema privado de salud. Vamos a profundizar, vamos a tratar de explicar también todo esto junto al ex superintendente de salud, Patricio Fernández, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Patricio, bienvenido. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Davor. Gracias por la invitación. Bueno, Patricio, quedan menos de 90 días para que el 30 de mayo se cumpla esta fecha fatal impuesta por la Corte Suprema. A esta altura, ¿cómo está la discusión? Además, con las prioridades múltiples que tiene el país, ¿se puede sacar una buena ley corta o estamos demasiado contra el tiempo? Yo creo que estamos contra el tiempo. Creo que esta ley corta se ha tomado demasiado tiempo en su discusión en el Senado. Recordemos que además de la iniciativa que toma el gobierno al presentarla, después se designa una comisión técnica para que genere un informe y a partir de ese informe indicaciones nuevamente del gobierno que alteraron el informe técnico y que ha generado una discusión política que ya la comenzamos a ver ayer en la Cámara de Diputados, donde se retoma la tramitación y donde efectivamente uno de los puntos más complejos para muchos diputados es seguir adelante o aprobar la mutualización, y no solo eso, sino que aprobar eventuales alzas o una nueva alza que contempla esta ley corta en el caso de ser aprobada. Ya, Patricio, detengámonos aquí. Me parece súper relevante para las personas que nos ven, que están afiliadas a ISAPRE o no, porque esto también tiene repercusiones en el sistema público de salud, que expliquemos qué es la mutualización y qué efectos tiene, porque básicamente si eso se aprueba, como había ido la tramitación, se rebaja considerablemente lo que tienen que pagar o devolver las ISAPRES a sus afiliados. Bueno, lo que hay que ser claro acá con las personas es decir que se busca por este comité técnico alternativas de solución que apunten a disminuir el monto inicial de la deuda calculado por la Superintendencia de Salud. Inicialmente, recordemos, la Superintendencia dijo 1.400 millones de dólares. Sí. Como eso en realidad es algo prácticamente impagable por el sistema, se buscaron mecanismos y uno de los mecanismos fue el decir ninguno de los planes de salud que comercialicen las ISAPRES puede tener un valor inferior al 7%. En la práctica se termina con la institución de los excedentes. Eso fue una medida. La otra medida, que es la que causa más polémica, es la mutualización. ¿Qué es para esta comisión técnica la mutualización? Es la distribución de los riesgos de los costos de la salud entre todos quienes forman parte de una ISAPRE, de una compañía de seguro, etc. Es decir, quienes gastan más son solventados de cierta manera por quienes aportan y ocupan menos los servicios. Al hacer esto, es decir, que había un grupo de personas importante que se ve beneficiado con los fallos de la Corte Suprema, ¿cierto? Y hay otras personas que en teoría se verían perjudicados. Para los que se verían perjudicados con la nueva tabla, la Corte dijo a esas personas usted no le puede subir el precio. Por lo tanto, hay una limitante. Y para evitar ese desequilibrio, se distribuye entre todos, se considera como un todo. Y ahí se produce el efecto de disminuir la deuda desde los 1.400 que se señalaron inicialmente a algo así como 451 millones de dólares. Como experto, eso es un perdonazo, ¿no? Porque escuchamos el debate político que unos dicen que es perdonazo, otros que no, que es lo que hay que hacer. Tú que eres experto, que fuiste superintendente de salud. Yo tengo una mirada un poco distinta en relación a la interpretación que se dio al fallo de la Corte Suprema, que lo he dicho varias veces y varios abogados también lo han reafirmado. Yo siento que lo que señaló la ministra Vivanco en algún minuto, yo no creo que ella haya estado fuera de sí al decir esto o más bien no haya tenido la intención de decirlo. Pero no lo mantuvo, ¿eh? No lo mantuvo. No lo mantuvo porque cometió el error de decirlo públicamente y además que es una ministra que se pronunció en el fallo. Esto es algo que se tendría que haber discutido en los abogados. Es decir, el monto y cómo se calcula la devolución es discutible, pero ya se sentó de que el monto aproximado, que el último calculó la Superintendencia de Salud, algo así como más de 1.180 millones de dólares, ¿cierto? Ya, efectivamente, no hay otra solución que buscar mecanismos para disminuir ese monto de deuda y de lo contrario va a haber que subir los precios de los planes de salud. ¿Tú eres proclive a la mutualización porque permite reducir las deudas y de alguna manera hacer viable el sistema? Yo soy proclive o a la mutualización o a otro esquema que busque esa situación porque de lo contrario es insostenible. Sí, hay que ser también concreto y realista en ese sentido. Ya, lo que pasa es que ahí desde la mirada de muchos ciudadanos es como, bueno, a ver, perdón, pero están buscando un mecanismo para rebajar la deuda. ¿No sería lo lógico que la deuda se pague en su totalidad y que además no sean los afiliados los que tengan que terminar pagando esta deuda a través de las alzas de los precios de los planes, a través de la mutualización, etcétera? Yo creo que la gran deficiencia
importancia que tiene tanto la ley corta como esto de haber adelantado el ICSA en la otra ley. Perdón, el ICSA, que son los precios el indicador de costos de la salud. Claro, es cuánto el índice que dice cuánto pueden subir el precio de los planes. Correcto. Porque encuentro que esto está lleno de cosas técnicas, el ICSA, la mutualización, para que en salud somos lo llevemos a con los términos. Bueno, el indicador de costo de la salud, como la ley corta, a mi juicio tiene paquetes de medidas que son estrictamente financieras. Tiene muy poco que le llegue a las personas también como cambios en el sistema. Es decir, si uno como afiliado de ISAPRE siente que los servicios de la ISAPRE van a mejorar con todo esto, quizás uno lo perciba de mejor forma. Pero si tenemos términos de convenio, si tenemos retraso en los pagos de los reembolsos, disminución en la aprobación de las licencias médicas, de repente hay personas que dicen yo nunca había hecho uso de una licencia médica y me la rechazan, me la disminuyen. Todas esas son políticas que no se han enfrentado y la ley corta tampoco se hace cargo de nada desde el punto de vista de la reforma en términos estructurales. Patricio, y si finalmente no gusta cómo sale la ley, porque esto ya pasó por el Senado, está ahora en la Comisión de Salud a contar de este día martes, va a terminar como ley de la República probablemente antes del 30 de mayo, ojalá que sí se cumplan los plazos. Si no gusta, porque he escuchado a algunos parlamentarios que dicen aquí no se está cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema, ¿a dónde se puede apelar? ¿Esto es apelable o así como sale del Congreso va a quedar como ley para nuestro país? Yo creo que la ley en sí está en riesgo hoy día como está compuesta, porque puede resultar un proyecto de ley que simplemente sea una lápida al sistema y que no va a tener ningún sentido. Es decir, finalmente el resultado va a ser el mismo, que no hubiese existido ley corta y sin ninguna herramienta que mejore o que evite las consecuencias negativas de la caída de ISAPRE. Eso es suponer que si se obliga a las ISAPRES a pagar la totalidad de lo que deben en mirada de la justicia y de muchos ciudadanos por haber cobrado de más, de manera discriminatoria, etcétera, ¿es la lápida para el sistema? En el fondo aquí sí o sí habría que buscar mecanismos para que ese no sea el monto, los 1.182 millones. 182. De todas maneras, o sea, los montos, o sea, yo creo que acá el problema va a ser que la única forma para que siga adelante el sistema sería con un alza desmedida, a mi juicio, e inaceptable del precio base de los planes de salud. Es decir, si yo busco mantener la deuda en los términos que se ha planteado, tendría que ser un alza absolutamente desmedida y además un esfuerzo obviamente el que tienen que hacer la ISAPRE. Acá lo otro que hay que transparentar es cuál es el esfuerzo que están haciendo la ISAPRE en el pago de esto. O sea, la ley corta, ¿qué va a significar para la ISAPRE? ¿Hasta ahora qué es? No van a poder retirar utilidades mientras dure la deuda, mientras no paguen la deuda. Van a tener que tener disminución en los gastos de administración y ventas, pero además yo creo que también se requiere un esfuerzo adicional y que se transparente. Es decir, esta ISAPRE X va a tener que hacer un aumento de capital importante para poder continuar, cuáles van a ser las condiciones, pero ojo, que si el sistema continúa así de deteriorado, va a seguir perdiendo cartera y al seguir perdiendo cartera y que los jóvenes no ingresen a la ISAPRE, simplemente vamos a tener ISAPRES desfinanciadas con gente enferma que hace uso de sus prestaciones y que no va a ser viable. Patricio, hablemos de las alzas. En este mes de marzo ya se autorizó un alza de los precios base en un 4,4% para todas las ISAPRE. Lo que se discute ahora en el Congreso tiene un nuevo articulado o un articulado que dice que en agosto se autorizaría una nueva alza. ¿Esa alza considera lo de marzo o es una alza absolutamente distinta? Perdón, esta fue 7,4, ¿no? El techo, 4,4. digamos. Que una cosa es el techo que se permitió y otra fue lo que cada uno subió, ¿no? El promedio ponderado fue un 4,4 claro. Y el máximo que se autorizó por el indicador fue un 7,4. Claro. Sí, sí, acá tenemos que hacer una labor de explicar cada una de estas cosas desde las entidades públicas porque las personas no entienden claramente nada. Es muy complejo. Ahora, yo entiendo que tampoco, si viene un proyecto de ley, imagínense en agosto, una nueva alza, obviamente no. A la pregunta de Davor, no comprende el alza anterior. No, es distinta. Parte de cero, en el fondo. Parte de cero y en el fondo es una de las herramientas para compensar lo que va a significar la disminución de ingresos por la nueva tabla, la disminución de ingresos también por las devoluciones que tendrían que hacer la ISAPRE. Es decir, hay un grupo de personas, 67% más o menos de la cartera, que se va a ver beneficiada por la nueva tabla de factores, se va a ver beneficiada por devoluciones, pero van a tener un alza en los planes de salud que va a apuntar a compensar más o menos eso. Ya, y eso significa que si se aprobara, porque lo estamos poniendo entre paréntesis, esta nueva alza en los precios base de las ISAPRE, no sé, ¿nos podrían aplicar de nuevo un 7% de alza?
No hay por qué tomar la referencia de lo que ya se subió. En el fondo va por carril distinto. Va por un carril distinto, y ahí ojo con los porcentajes, porque ayer muchos parlamentarios también con justa razón lo señalaron. No van a querer asumir el costo político de un alza absolutamente irracional. Es decir, imagínense, alzas sobre el 10, 15, 20% serían absolutamente inaceptables, y yo creo que se generaría además otro efecto, que es retomar la judicialización por la alza de precio base, que fue precisamente lo que se buscó terminar al crear el indicador. Ya, Patricio, ¿y aquí qué va a primar? ¿Lo técnico, lo político? Porque esta discusión fue más o menos similar cuando este proyecto de ley estuvo en el Senado. Finalmente se aprobó por 40 votos a favor. Hoy día que está en la Cámara de Diputados y escuchamos tantas opiniones diversas, uno dice, bueno, esto no se va a aprobar, pero finalmente algo tiene que salir. ¿Por dónde se va a inclinar, crees tú, la posición del gobierno, el liderazgo de la ministra Aguilera también para conducir este debate? Bueno, yo creo que estos primeros días de la discusión legislativa van a estar todavía muy influenciados por esta última alza que todavía no se materializa, pero se informó, ¿cierto?, a contar de abril. Eso marcó la discusión ayer, marcó la discusión de lo inaceptable para muchos de la mutualización. Creo que ese concepto va a costar para el gobierno, o si es que quiere defender eso, que bueno, ya se opuso en algún minuto, pero defender esa herramienta va a ser bastante complejo, porque para muchos es un perdonazo a las ISAPRES. Claro. Ayer alguien incluso dijo un portonazo para los afiliados. O sea, está cargada de una sensación de que se le está haciendo un nuevo perjuicio al afiliado. Sí, en definitiva, desde la Cámara de Diputados, pensando más o menos en la composición política de fuerzas que hay, es altamente probable que la mutualización no sea aprobada ahí o sea desechada. Es probable que haya mucha discusión en lo que dice relación también con el alza de precio base asociada a la ley corta, y en definitiva es una discusión que se va a extender y que va a terminar probablemente en comisión mixta. Además, la Cámara de Diputados con justa razón va a decir, mire, usted me está entregando un par de semanas para aprobar algo que el Senado tuvo más de 9 meses en tramitación. Entonces, ¿y ahí se puede pedir un nuevo plazo o es inapelable esta fecha del 30 de mayo que fijó la justicia? Bueno, la Corte Suprema obviamente tiene la facultad de aprobar o no, pero sí me parece que responsablemente ya el Ejecutivo tendría que comenzar a pensar en pedir una nueva prórroga para aplicar este fallo. Ahora, Patricio, tú estás proyectando que, dices, a tu juicio, en tu mirada, lo más probable es que no se apruebe la mutualización, y está bastante en tela de juicio que se pueda aprobar nuevas alzas en los planes, lo que nos llevaría entonces a que las ISAPRES tuvieran que pagar todo lo que deben y que no se encontrara el mecanismo para que pudieran rebajar la deuda y hacer esto un poco más suave y un pago a lo mejor más progresivo, etcétera, y de menor cuantía. ¿Eso nos lleva necesariamente a un escenario de colapso del sistema? Bueno, el mecanismo que hay en la propia ley, y que siento que ahí el Ejecutivo tiene que tener mucho cuidado de colocar todas las fichas en eso, es la creación de la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, que es esta intermediación con seguros privados que contempla la ley corta, que ha sido definida como la alternativa que tiene el sistema de ISAPRES para poder continuar con sus atenciones. Hay elementos que no han sido aprobados todavía, como por ejemplo que el FONASA garantice la continuidad de las prestaciones GES, la continuidad de las prestaciones que están judicializadas, etc. Ese es un elemento. Pero sin embargo hay otros elementos que no están acá y que requieren de una reforma más amplia, que yo creo que se pudieron haber introducido en la ley corta, pero el gobierno ha anunciado que en septiembre aproximadamente va a ingresar un proyecto de reforma que yo, desde el punto de vista político, lo veo bastante poco viable por los tiempos que quedan también, por los tiempos que vienen de mucha elección, tiempos políticos en ese sentido. Así que yo creo que va a haber problemas en ese sentido. Espero que el gobierno entienda que no es la única salida posible la modalidad de cobertura complementaria, porque va a ser absolutamente insuficiente. Patricio, y el camino que se toma en el Congreso, las decisiones que se sancionen políticamente, ¿cómo va a afectar el funcionamiento del salud privado? Me refiero a las clínicas, al mundo privado de la salud, que lo hemos escuchado que también está muy atento, monitoreando la discusión, y muchos dicen, bueno, nosotros también podemos quebrar porque las ISAPRES, así como le deben plata a los afiliados y tienen que cumplir el fallo, también le deben millones y millones de pesos a las clínicas. Bueno, hay decisiones que se están tomando desde los prestadores privados que hay que mirar con mucha atención lo que significan. Es decir, hay grupos de prestadores privados que son grandes, que están pensando en formar una ISAPRE, por ejemplo, los mismos controladores. Eso también puede ser un efecto dañino si no se hace reguladamente. ¿Por qué? Porque finalmente esas ISAPREs nuevas captan a la gente sana, y la gente enferma se va a quedar en ISAPRES con deuda, en ISAPRES que están complicadas de este tipo, entonces, porque están cautivas. No los van a recibir a la gente enferma esta ISAPRES nueva. Entonces hay unos efectos que hay que ir viendo. Segundo, cómo está el comportamiento de pago de aquí a los próximos meses, de tal forma que los prestadores privados, que son
medianos, que no están integrados, ¿cierto?, no tengan problemas. Hoy día gran parte de la lista de espera, de los trasplantes, el financiamiento también llega, en este caso, desde los prestadores privados, y eso hay que cuidarlo. Patricio, mientras todo esto pasa y ponemos el foco en las ISAPRE, uno también se pregunta qué pasa con todo el resto del sector de salud, que es el mayoritario, que es FONASA. Las ISAPRES han ido perdiendo progresivamente afiliados. No sé, estábamos en 3,5 millones en un momento. Hoy día, tú tendrás más la cifra a mano, pero redujimos y hoy día estamos en 2 millones y algo, 2,8 millones, 2,6 millones, ya no recuerdo exactamente, pero mucha gente se ha fugado, se ha ido de las ISAPRES, o por rabia de todo esto que ha pasado, o porque se le ha encarecido demasiado, porque ya no resiste más las alzas, etcétera. ¿Qué se está haciendo en paralelo hoy para tener un buen sistema de salud público que permita en esta instancia atender bien, pertinentemente, a tiempo y con la calidad que requiere a quienes se han ido, a quienes ya estaban y eventualmente en el futuro a quienes van a migrar a FONASA? Si es que el sistema cae además, todos. Sí, bueno, seguir alimentando el tema de la modalidad libre elección en el FONASA y seguir fortaleciéndolo es una vía. Sin embargo, no es la mejor vía desde el punto de vista sanitario, porque es como traspasar la misma lógica del sistema de ISAPRE al sistema público. Es decir, las personas que están en FONASA, que son FONASA B, C y D, pueden ir a un médico privado y pagar, pero no hay una vinculación sanitaria de esa persona desde el punto de vista de atención primaria, desde el punto de vista de lo que comprende su salud. También esa persona, que está hoy día hace uso de la modalidad de libre elección, tiene bastante limitada la cobertura si es que tiene que intervenirse quirúrgicamente. Hay un problema que hay que hacerse cargo. En la red pública, las listas de espera que hemos visto en el último tiempo tienen bastante complicada la producción también de los hospitales, las deudas, es decir, los presupuestos que tienen hoy día los hospitales prácticamente no alcanzan a terminar el año y ahí hay un problema de financiamiento, hay un problema de estructura. Yo siento que estos últimos 2 años nos hemos centrado demasiado en preocuparse por el sistema privado. Vemos grandes horas de las autoridades sentadas en las sesiones de comisión, sea el Senado o la Cámara de Diputados, pero me parece que lo que hay que hincarle el diente efectivamente a la gestión en el sector público. Una última pregunta que tiene que ver con lo que decías de la libre elección en FONASA. Eso también requiere que las clínicas puedan funcionar y que no quiebren en esta espiral, porque las clínicas dicen, si a mí las ISAPRES siguen sin pagarme, pucha, voy a estar en una situación que también podría hacer que llegue a la insolvencia. O sea, si cae el sistema, también debiesen caer prestadores privados, en este caso clínicas, que entiendo que representan un número bien importante dentro de las personas que se atienden con libre elección que provienen de FONASA y no de una ISAPRE. Absolutamente. Hoy día prácticamente 3,5 millones de personas del FONASA exclusivamente se atienden en prestadores privados. Entonces no van a ningún prestador público. Entonces ahí es donde la permanencia y en este caso la proyección en el futuro de los prestadores privados es absolutamente necesaria. Patricio, lo último, brevemente, si finalmente se aprueba este fallo o esta ley el 30 de mayo, ¿esto se implementa de manera inmediata o vendría una desescalada de cambios en las ISAPRES, transferencia de gente al sistema público, a FONASA? Si se logra aprobar esta ley, se tiene que dictar dentro del plazo de un mes una circular que trae todos los elementos que trae la propia ley y que tiene que dictar la Superintendencia de Salud. O sea, el 1 de julio sería la fecha en que regiría el nuevo sistema. Los planes de pago que tiene que exigir a la ISAPRE, la aplicación de la nueva tabla, es decir, viene todo eso un elemento circular a través de vía regulatoria de la Superintendencia de Salud. Ya, escenario que hoy día no se ve tan probable, pero veamos, hay que ver. Optimistas. Hay que ver cómo se da la tramitación en el Parlamento. Muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado esta mañana y habernos ayudado a entender un poquitito más. Que tengan buen día. Gracias, Patricio, que tengan muy buenos días.